Bendiciones. Soy la pastora Lidia Zapico y te saludo en este día tan especial para invitarte a que vengas con nosotros y estés sintonizando y viéndonos un nuevo programa especialmente hecho para ti. Cómo romper las ligaduras de los pensamientos, cómo romper las fortalezas del alma y cómo ser libre totalmente, cómo adquirir conocimiento de parte de Dios. Recuerda, 4 nuevos programas que no vas a poder sintonizar. Dios te bendiga. Seguimos en Emprendedoras en esta serie de 4 programas donde hemos estado hablando acerca de la mente dividida, del doble ánimo, de la ansiedad, que es lo que produce que estas personas pues tengan 2 tipos de pensamientos. Y hoy vamos a hablar acerca de las fortalezas mentales. Y para hablar acerca de este tema vamos a leer lo que dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántas veces has escuchado esto en alguna predicación, cuando lees la Biblia, fortalezas mentales, y no sabes de qué se trata, pastora? Expliquemos un poco qué es una fortaleza mental. Sí, es como si el Señor llegara a nuestra casa y Él golpea la puerta y nosotros le decimos, pasa Señor. Le mostramos la cocina, el living, pero sin embargo hay un lugar reservado como el ático que Él no puede entrar. ¿Qué pasa en esos lugares donde no queremos que Dios ministre, vea o entre? Bueno, es porque hay una fortaleza que está controlando una área de nuestra mente, una área el cual se ha hecho una fortaleza quizás muy resistente y está viviendo y está residiendo un espíritu familiar o algo muy fuerte, lo cual está bloqueando que Dios nos ministre. Y eso mismo, pastora, porque como usted dice, y también pueden ser patrones de conducta que se han arrastrado por toda la vida, y esto puede venir de generación en generación. Pueden ser, por ejemplo, malas actitudes, la ira, la rebelión, el orgullo, que de pronto desde los padres de anteriormente se ha seguido de generación en generación, y esta persona continúa con esto. Cuando estos patrones de pensamiento no son desalojados, no son trabajados, la persona no es liberada, entonces ahí es donde se va a convertir en una fortaleza. Una fortaleza es el pensamiento que se salta por encima del conocimiento de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, nosotros mismos tenemos que derribar los argumentos. No es otra persona, ni siquiera Dios mismo. Nosotros tenemos que derribar los argumentos, derribar la altivez que puede haber en nosotros, creyéndonos que sabemos que estamos muy bien, y humillándonos y llevando esos pensamientos cautivos a la obediencia a Jesucristo. Exactamente. Cuando hablamos aquí de fortalezas, nos podemos imaginar un castillo antiguo. En todo castillo antiguo había prisiones y había más allá mazmorras. Muchas veces, sin darnos cuenta, Satanás aprisiona el alma en prisiones, perdonen que diga prisiones, pero hay como una cárcel, por eso Él vino a libertar a los que estaban en cárceles. Pero hay unas mazmorras donde el condenado nunca podía salir. Y eso también Ezequiel lo nombra cuando le dice, tú nunca le abriste las puertas a los que estaban en prisiones. Estas mazmorras son donde Satanás, justamente por estas herencias familiares, por esos pecados no perdonados generacionales, puede encerrar Satanás al alma a esta oscuridad. Sin embargo, dice que nuestras armas no son naturales, sino son poderosas. ¿Justamente para qué? Para destruir esas fortalezas, tanto en los pensamientos como en el alma. Y si bien somos como representando una casa
o representando un castillo, aún en lo más profundo donde el enemigo nos pudo encerrar de estos traumas, de generación en generación, o estos espíritus que gobiernan en esa fortaleza, porque generalmente es uno solo. Estamos hablando de una fortaleza, gobierna un espíritu, como estamos diciendo, puede ser el espíritu de orgullo, puede ser en otra fortaleza, puede ser el de la mentira, puede ser en otra fortaleza, puede ser el amargura. de amargura, fornicación. Y tenemos casos de que quizás un espíritu de perversión ha pasado de generación en generación. El abuelo ha sido un hombre fornicario, un hombre adúltero, su hijo y el nieto. Y esas son las fortalezas que Pablo está diciendo que sí se pueden derribar, sí se pueden romper, sí se puede justamente a través del poder de Jesucristo, Tatiana. Claro que sí, es importante que podamos entender entonces lo que significa una fortaleza mental y una casa de pensamientos. El espíritu inmundo siempre va a buscar un lugar donde vivir. ¿Dónde puede encontrar ese lugar apetecible? En un pensamiento incorrecto, en un pensamiento que no sea de Dios. Allí entra y se forma una casa de pensamientos, una fortaleza mental. Ellos se instalan donde hay fortalezas mentales, donde hay corazones endurecidos por pensamientos incorrectos que no se han querido ajustar ni delinear a la palabra de Dios. Los demonios no pueden vivir en el espíritu de un cristiano, pero sí pueden atormentar el alma, oprimiéndola y trayéndole carga. ¿Y cómo se puede establecer eso? Cuando hay pensamientos que son incorrectos, que no se han alineado a lo que Dios dice en su palabra. Por eso lo importante de lo que significa la renovación de tu mente, como se ha escrito en la palabra en griego, anakainosis. Tu mente tiene que ser renovada. Tus pensamientos tienen que ir a lo que dice la palabra para que estos espíritus no entren a tu vida y se instalen en una casa de pensamientos por un pensamiento incorrecto, pastora. En una fortaleza hay mucha oscuridad, mucha tiniebla. Exactamente. Esta oscuridad la produce Satanás. Y el que gobierna, este espíritu que gobierna, no va a dejar que la persona sea libre porque él ha tomado un lugar de generación en generación en la persona, tanto en el alma como en sus pensamientos. Entonces, miremos una cosa bien importante. Es verdad que muchas personas dicen, a mí nadie me oprime, o yo no soy oprimido por nadie. Pero si tú eres esclavo del pecado, tú eres esclavo de quien te está esclavizando. Si la mentira te esclaviza y toda la vida has girado detrás de una mentira, o tú mismo te estás creyendo lo que no es, ¿cuál es el hombre fuerte que está operando en ese lugar? Es un espíritu de mentira. Ya no deja de ser una tentación para mentir, una tentación que de repente tienes que salirte de un problema y sales mintiendo. No, se vuelve una fortaleza, una casa de pensamiento que el que maneja y el que es dueño de eso es el espíritu de mentira. Entonces estamos viendo dentro del mundo espiritual como una persona que reside en un pecado, como un pecado puede ser como el ver cosas indecentes en la soledad de la noche de tu casa, llega un momento que este espíritu te ata, te oprime y entra a formar parte de ese cuarto oscuro que Jesucristo no puede entrar. Entonces Jesucristo vino a libertar a los cautivos, a los que el alma estaba en parte oprimida en oscuridad por ese hombre fuerte, que es como una torre, que en las torres de pensamientos, o en que estamos hablando aquí, en las fortalezas antiguas, una torre solo tenía una puerta. Quiere decir que uno solo es el que maneja esa torre. Por eso esa torre está manejada por un solo gobernador. Entonces a ese gobernador es el que tú tienes que entender y hacerle guerra. Y aunque parece difícil, porque has nacido con eso, te has criado con eso, has estado siempre con eso. Hay gente que dice, pero es que yo no puedo dejar de mentir, porque hay gente que miente,
que se Constante. Como cree es las un hábito, mentiras. ya es un hábito en ellos. Es un hábito. Y ellos mismos están creyendo En sus lo- propias mentiras. Y eso- No sé si a ti te hace acordar a alguien. Sí, bueno, no, eso lo que me hace recordar son de los espíritus familiares. Por ejemplo, los espíritus familiares, y esos son los más difíciles de detectar, son aquellos que están presentes desde la infancia. Y como dije anteriormente, que posiblemente han venido de la generación anterior o de sus mismos padres. Por ejemplo, el de la pastora, el ejemplo que ella puso, que el de la mentira, es algo que ellos crecieron desde niños oyendo los demás mentir, sus mismos padres, sus mismos abuelos. Entonces ellos han crecido mintiendo, son adultos, mienten, aún vienen, visitan una iglesia y son mentirosos, porque es algo que se llama espíritu familiar, que ha venido con ellos toda la vida, y eso es lo más difícil de desarraigar porque es parte de su personalidad. Pero, y lo ven como normal, no, pero es que mi mamá lo hace y que mi abuelo lo hacía, y eso es parte de mi personalidad, en mi familia hay esa ¿Tú característica. no crees, Adriana, que ellos llaman eso cultura también? Sí, la cultura se mueven precisamente las ataduras familiares, que lo ven normal. Entonces en esta sociedad se está dando más que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces esto va a arraigarse más en el ser humano porque no hay quien le diga, mira, esto está incorrecto, la palabra de Dios dice que esto está incorrecto, sino que hoy en día yo vivo como quiero y lo que yo opino que esté bien, nadie me puede decir nada. Y la palabra de Dios es la que va a traer la verdad y la luz a cada ser humano. Definitivamente, una de las cosas más difíciles de detectar es los espíritus familiares que se mueven en tu familia, en tu entorno, en tu pueblo, todo lo que tiene que ver con tu cultura y con las tradiciones. Los demás lo pueden ver en ti, pero tú no lo ves porque es como un bloqueo. Vamos a seguir hablando en el próximo segmento de Emprendedoras acerca de este tema y cómo puedes ser libre de esas fortalezas mentales y de esos espíritus que han sido de generación en generación, que ha pasado a través de toda tu línea sanguínea y tú estás batallando en este momento con eso. Ya regresamos. La mente es la puerta de acceso tanto en el interior como exterior del hombre y es a la vez el campo de batalla más vulnerable, ya que por todos los medios posibles, el enemigo intenta establecer las nuevas y marcadas ideologías que son como especie de trampas sutiles, estableciéndose fortalezas espirituales en ella, haciendo que la batalla en la vía del pensamiento cada vez sea mayor. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. La lectura de este libro te ayudará a conocer más acerca del alma, cómo actúan los pensamientos y afectan la mente de cada persona, cómo la palabra de Dios te enseña a derribar las fortalezas para que puedas experimentar una verdadera transformación. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. Experimentarás que eres libre de pensamientos contrarios y destructivos que han venido contra ti para mantener una mente espiritual y no carnal. Además, estar dispuesto a orar alineado correctamente con la voluntad de Dios. Todo esto te llevará a tener la mente de Cristo y que Cristo esté también en tu mente. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. Adquiérelo hoy mismo. Seguimos en Emprendedoras, estamos hablando acerca de las fortalezas mentales y cómo estas deben ser derribadas por medio de la palabra. Estamos invitándote a que leas este libro, Anacainosis de tu mente, escrito por los pastores José y Lidia Zapico. Lo puedes encontrar en nuestra página web, que es www.jesusvivehoy.com. También allí puedes entrar, ver los programas de emprendedoras, ver los servicios en vivo y en directo de la iglesia nuestra Jesús Vive Hoy en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Y puedes también escribirnos un email a emprendedoras@jesusvivehoy.com. Hemos estado hablando acerca de las fortalezas mentales, de los espíritus familiares. Podemos ver, hacer un pequeño resumen y recordar lo que la palabra también nos habla acerca de esto. Cómo se movía en varias generaciones un mismo espíritu. Podemos ver, por ejemplo, cuando Abraham
se presentó delante del faraón y no presentó a su esposa Sara como su esposa, sino como su hermana. Después Isaac hizo lo mismo con su esposa, llamándola hermana, y después Jacob mintió cuando estuvo frente a su papá Isaac al momento de la primogenitura. Entonces podemos ver cómo un espíritu familiar que estuvo en todas las generaciones se movió en cada uno de ellos, y también cuando los hijos de Jacob pues mintieron al momento de explicar dónde se encontraba su hermano José. Adriana, sigamos entonces hablando de este tema. Bueno, que hay muchas personas que no pueden ser libres. Y esto es porque necesitan un rompimiento en el área espiritual. Por eso decíamos, si la persona no es libre a tiempo, se va a ir cargando más y más y más, y va a necesitar esa ayuda de un pastor que le pueda ministrar estas áreas profundas para que Dios penetre en ese corazón. Ahora, una cosa que yo quería decirles también, que hay personas que dicen, no, a mí no me pasa eso, yo no tengo ningún espíritu dentro de mí, no va conmigo. Pero resulta que sus pensamientos no están alineados con Dios. Resulta que de pronto tienen apariencia de una cosa, pero dentro de ellos, como hablamos anteriormente, pueden estar viendo pornografía, que eso está en desacuerdo a la palabra de Dios. Pueden estar sintiendo envidias, celos, contiendas, y aún se puede sentir envidia espiritual. Y eso se puede mover aún en personas que dicen que son cristianas. Nosotros tenemos que, en medio de esta sociedad que está en caos, nosotros los cristianos verdaderamente tenemos que ser sal en la tierra. Y tenemos que cambiar nosotros mismos, porque podemos engañar a los demás, podemos tener una apariencia muy santa y esto, pero Dios conoce el corazón. Y este es el tiempo en que nosotros tenemos que deshacernos de las malas costumbres, de las malas palabras, de los malos pensamientos, de las envidias, de los celos, y trabajar esto con Dios. Muchas veces los cristianos esperan, o las personas esperan, de que sea Dios el que haga milagrosamente el cambio en ellos, y eso lo puede hacer Dios porque es Dios. Sin embargo, Dios espera que nosotros cooperemos con el Espíritu Santo, porque nosotros somos los que hemos abierto la puerta acá, haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo lo que yo quiero, no, yo no creo en la palabra, yo creo en mis propios principios. Entonces nosotros somos los que hemos abierto la puerta. Entonces nosotros tenemos que trabajar esas áreas en cooperación con el Espíritu Santo. Y como decía Tatiana, esto ha venido desde la niñez, pero no quiere decir que, aunque esté arraigado desde la niñez, por el ambiente, por el lugar donde se crió, por los traumas que vivió. Lamentablemente hay niños que han sido violados, aún por su mismo abuelo, por sus mismos familiares. Todo eso ha marcado una herida tan profunda que no hay quien le pueda sacar esa herida, sino uno, que es Jesucristo. El ejemplo que vivió en su familia es algo determinante en el ser humano, y el enemigo lo sabe, que si él causa una herida en un niño, esa herida se va a poner más fuerte, y cuando sea un adulto tiene un montón de ataduras porque ha abierto puertas en diferentes áreas. Y solamente viniendo y humillándose, siendo sincera, una de las cosas que yo digo, Tatiana y Pastora, es que nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. Poderle confesar, Señor, tengo esta debilidad, me gusta hacer eso que tú dices que no está correcto, estoy siguiendo la corriente de este mundo, voy a la iglesia el domingo, pero me voy y me echo mis tomaditas el fin de semana, o me gusta bailar y todas estas cosas. Venir sinceramente, Señor, yo soy todo esto. Yo te pido que me cambies, yo te pido que rompas ataduras, yo te pido que me hagas una persona nueva, que sane las heridas que yo recibí desde mi infancia, y Dios lo hará. Sí, Señor. Qué maravilloso cuando estamos escuchando esto.
cuando estamos dándole la gloria y la honra a Cristo, que no hay ninguna fortaleza que el ser humano pueda tener, que Cristo no entre en lo más profundo, en la cavidad más profunda. Por eso queremos darle en este programa la gloria y la honra a Cristo siempre, porque toda mujer emprendedora, todo hombre emprendedor, tiene que saber que es emprendedor porque Cristo es nuestra cabeza y es el que va por encima de nosotros y es el que nos hace libres. Si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Derribando argumentos. Los argumentos están en la mente. Los argumentos son ideas y pensamientos también. No solamente cautividad por estas fortalezas de mazmorras, de cárceles. A veces las ideologías, los pensamientos, como estamos hablando, la forma que fuiste criado, criada, se forman unos pensamientos tan fuertes. Y quiero decirte, las ideologías son las que han movido en el siglo XX y el siglo XXI las guerras más grandes que hemos podido tener en el mundo entero. Todo por ideologías. ¿Dónde están las ideologías? En los pensamientos del ser humano. A veces se leen, a veces se arraigan en uno mismo, pero rompiendo argumentos, que es el razonamiento humano, se ha podido crear guerras, la primera, la segunda. Las guerras se han formado por conceptos de ideologías, por patrones de ideología. Y eso sería muy grande el tema. A veces no entendemos que las peleas, aún dentro de las iglesias, las peleas en los grandes gobiernos, las discordias, todo se produce por los argumentos que las personas sostienen y a veces no quieren soltar, no quieren dejar. Lo mismo argumentos de doctrinas, argumentos de pensamientos, que lo único que hace es causar división. Pero no estamos diciendo aceptar cualquier doctrina, sino aceptar la palabra de Dios tal como está escrita. Tatiana, este es un tema muy vasto y muy grande, ¿verdad? Definitivamente, todo lo que tiene que ver con las fortalezas mentales, con las casas de pensamiento, con los pensamientos incorrectos, con una mente que va de un lado a otro, que es una mente dividida, ya sea por traumas, por abusos, por situaciones que han venido a la vida de una persona y le han hecho una marca, y a partir de ese momento pues las personas cambiaron en su forma de pensar. Pero Cristo siempre es la solución, la palabra es la que nos limpia, es la palabra la que va a purificarte tus pensamientos, es la palabra de Dios la que va a venir como agua a limpiar todo pensamiento que se convirtió en un argumento, que se convirtió en una justificación, que se convirtió de repente en una ideología y aquello que tú piensas que no es lo que piensa Dios. Por eso tienes que conocerlo. ¿Y cómo tú conoces a Dios? Lo conoces por medio de la palabra. Entonces, lo más importante es que entiendas que si estás luchando con pensamientos incorrectos, si estás luchando con argumentos, si te cuesta entender y aceptar lo que la Biblia dice, si crees en una verdad relativa donde todo puede acomodarse a tu forma de ver las cosas, este es el tiempo para que en la presencia de Dios, buscando a Dios de todo corazón, porque a Dios se le busca y se le halla cuando hay un corazón sincero, puedas encontrar verdaderamente esa salida y puedas ser verdaderamente libre en el nombre de Jesús de toda atadura mental. Qué bella palabra. Y todo depende, como tú dices, Tatiana, del corazón, de la actitud de la persona. Si la persona verdaderamente se humilla y se rinde a Dios totalmente y reconoce que tiene esas faltas, que verdaderamente necesita que las saque de esa angustia, de esa vida vacía, porque todo esto es una vida vacía, Dios entonces va a poder intervenir. Lo que espera es que la persona le abra la puerta a Dios, que le diga, sí Señor, yo te necesito, y entonces ahí se va a presentar una batalla entre el bien y entre el mal. Pero cuando tú decides rendir tu corazón, tu vida entera al Señor,
Dios te va a dar la victoria. La pastora hablaba de que muchas veces se va a tardar un tiempo porque esto no es algo instantáneo, pero tú perseveras y tú continúas y tú sigues y oras y oras y lees la palabra y vas a la iglesia y renuncias a ese pensamiento y te viene este otro pensamiento, renuncias. Esa es la batalla a la que yo te digo. Entonces vas a notar que de repente ya ese pensamiento como que no hace cabida en tu vida, pero ¿yo qué hago pensando eso? De que ya lo que te gustaba, no, yo no quiero seguir haciendo eso. Ahí es cuando Dios está rompiendo, está interviniendo, cuando la persona decide cambiar, está usando libre albedrío. Yo les hablo que ustedes tienen un libre albedrío, ni el diablo, ni los demonios, ni nadie pueden obligar a un ser humano a hacer lo malo, a pecar. Esto tú tienes libre albedrío de decir no, yo no voy a seguir la corriente de este mundo, yo quiero seguir a Dios. Entonces, un día que Dios te llame a ti y te diga, ¿qué hiciste con la oportunidad que te di? Tú vas a poder decir, yo cogí mi libre albedrío y yo te lo entregué a ti. Y la persona que hizo lo que quiso y se fue para el mal, también Dios le va a pedir cuenta de su libre albedrío. Si le das permiso al Señor Jesucristo de actuar, Él comienza a trabajar en las áreas que necesites. Y si le reconoces como tu Señor y tu Salvador en tu corazón, el Señor te va a ir mostrando y te va dejando saber, este pensamiento, ¿por qué me salió ese pensamiento? Y esa actitud de dónde. Él mismo te va a mostrar lo que tienes que cambiar. A veces desconocemos las cosas que hay dentro de nosotros, pero Dios te va a ir mostrando para que tú vayas desechando esto, desechando lo otro, desechando más allá y por fin puedas ser libre. Claro que sí. Y queremos terminar este programa precioso con las palabras de Pablo en Romanos 12:2, cuando dice, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, como lo estábamos diciendo recién. Claro que sí, un maravilloso tema. Recuerde que seguimos en una serie de 4 programas donde estamos hablando acerca de las fortalezas mentales, acerca del doble ánimo, de la doble mente. Si tienes alguna pregunta, te invitamos a que mires los otros 4 programas, que los vas a ver uno detrás de otro para que puedas entender de lo que estamos hablando. Nos puedes escribir a emprendedoras@jesusvivehoy si tienes una pregunta. Y gracias por tu sintonía. Envía emprendedoras a través de tus redes sociales, a través de tus correos electrónicos, por WhatsApp, para que el mensaje se siga difundiendo. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga.